Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un tutorial más navideño. Estamos en estas fiestas navideñas, estamos ya tejiendo todo lo relacionado con Navidad. Y en esta ocasión quiero grabarte y enseñarte cómo tejer este bastoncito de reno. Es un bastoncito para colgar, si tú miras acá, lo puedes colgar del árbol, de la puerta, de tu ventana, de tu vehículo, en el auto, en cualquier parte donde quieras colgar este hermoso bastoncito. Es una cabecita de reno que esta esferita de cabecita de reno se las he enseñado en los tutoriales del año pasado de Navidad. Así que al inicio te voy a dejar el enlace para que realices esta preciosa cabecita de reno. También te sirve para realizar un llavero o sencillamente esferas para tu árbol. Y hoy aquí en este tutorial vamos a hacer este bastoncito, lo vamos a coser a la cabeza y es muy fácil de realizar. Solo vas a necesitar los colores que ves aquí en la cámara y alambre, un alambre suave, dulce, que puedas manejar para introducir dentro de nuestro bastón y darle la forma y la curvatura necesaria. Vas a necesitar relleno y toda la descripción de materiales te la dejo siempre aquí en la descripción del video para que sepas cuánto vas a gastar en gramos. No es tan grande. Vamos a medir nuestro reno. Ya te digo cuánto mide. Mide 20 centímetros de alto, mis chicas, desde aquí hasta la parte baja del bastón. 20 centímetros. Vamos a arrancar con el tutorial sin antes decirte que te suscribas, como siempre, que apoyes estos tutoriales para que sigamos enseñando más cositas de amigurumis. Y vamos a arrancar con el tutorial, pero también que comentes, que escribas, qué te parece, si te gustó tejerlo, qué dudas tienes, también les despejo allí en los comentarios. Así que arranquemos. Vamos a dar inicio tejiendo nuestro reno. Y para eso vamos a necesitar tejer todas las partes de un renito que les tengo en el canal. Se llama una esfera de reno. Por aquí arriba te va a salir el video como sugerencia y también en la descripción de este video encuentras el enlace. Ahí está súper bien explicadito todo nuestro reno. Es una esferita que les enseñé unos meses atrás, donde tejemos las orejitas, la naricita roja, los cuernitos y la cabecita. Estos ojitos son de unos 7 milímetros aproximadamente. ¿Listo? Y vas a ir a tejer todas estas partes. Aquí arriba en el video que te dejo, o como te repito, en la descripción encuentras el enlace. Vamos a tejer todas las partes de nuestro renito y cuando lo tengas todo tejido, vienes acá a este video y vamos a continuar con nuestro bastoncito, que es muy sencillo de realizar. Recuerda rellenar muy bien la cabecita de nuestro reno. Para dar inicio con nuestro bastoncito vamos a utilizar el hilo verde, en mi caso. Si lo quieres realizar de blanco con rojo o de otra combinación también es posible. En mi caso voy a hacerlo de verde con unas cuantas líneas rojas. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que YouTube nos da la opción de poner los videos mucho más lento o mucho más rápido si es necesario. Vamos a la ronda número 2. Aquí estoy cerrando en el primer punto con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la ronda 2 voy a realizar aumento en todos los 6 puntos. 1. Aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. Para que al finalizar nos queden en total 12 puntos.
Cierro y paso a la ronda número 3. En la ronda número 3 voy a realizar el patrón de un punto y luego un aumento. Y lo voy a repetir toda la ronda. Un punto y al lado un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así voy a hacerlo hasta el final, en donde me deben de quedar 18 puntos. Vamos a pasar a realizar la ronda número 4. Vamos a realizar estos mismos 18 puntos que tenemos de la ronda anterior. No vamos a hacer aumentos. Este va a ser el gruesor de nuestro bastón, de 18 puntos. Así que de aquí en adelante, todas las rondas hasta terminar, vamos a realizar los mismos 18 puntos en cada una de las rondas. El patrón de colores que yo voy a realizar va a ser de 4 rondas verdes y una ronda roja. Así que aquí yo ya realicé 4 rondas, ¿cierto? 4 rondas verdes. 1, 2, 3, 4. Voy a realizar una roja. El último punto no lo termino, sino que lo dejo a la mitad y lo voy a terminar con el hilo rojo. Lo voy a cerrar con este hilo. Y voy a cerrar la ronda. Voy a dejar el hilo verde en espera allí detrás. No lo voy a cortar porque lo voy a usar en la siguiente ronda. Y voy a trabajar una ronda de rojo. De esta forma. Recuerda girar el trabajo para que nos quede por el derecho. Y recuerda que todas las rondas deben tener 18 puntos en total. ¿Listo? Estoy haciendo la roja. Ya estoy terminando. Cuando llego al final, el último punto lo realizo igual que la ronda anterior, lo dejo sin terminar y lo cierro con el hilo verde. El hilo rojo lo puedo dejar en espera o lo puedo cortar si deseas. Y vamos ahora a trabajar 4 rondas verdes y ese va a ser el patrón de todo nuestro bastón. Yo lo voy a hacer de esa forma, 4 rondas verdes y una roja. Esta sería la ronda número 6. ¿Listo? Vamos a realizar este patrón de 4 rondas verdes y una roja y ya les indico hasta qué ronda lo vamos a realizar. Debemos ir rellenando nuestro bastón. Vas a tejer hasta la ronda número 51. Cuando llegues a la ronda 51 va a quedar una ronda roja y una verde, como lo ves aquí. Y rellenamos muy bien nuestro bastoncito. Alistamos nuestro alambre, el alambre que hayas conseguido. En mi caso este es como de unos 3 milímetros de grosor. Y lo vamos a introducir entre el tejido y el relleno hasta la altura donde llevamos el tejido. Yo lo voy a introducir desde aquí, desde donde comenzamos. Vamos introduciéndolo poco a poco. Y lo sobrante lo cortamos. Pero la idea es que le demos la forma ahora que tengamos el renito bien cosido, ya todo terminado en su costura. Y lo vamos a ubicar en toda la parte de abajo donde le vamos a dar la curva. Esta curva en la punta para que nos quede como bastón. Voy a cortar estos extremos y vamos a terminar nuestras rondas. En la ronda 52
vamos a terminar todo con verde. En la ronda 52 vamos a trabajar un punto y una disminución. Y esto es lo que vamos a repetir. Hacemos un punto y una disminución hasta terminar toda la ronda. Un punto y una disminución. Rellenamos un poco más y en esta ronda nos dan 12 puntos en total. Y la última ronda, número 53, vamos a realizar disminución en cada uno de los puntos. Vamos a hacer 6 disminuciones. 3, 4, 5 y 6. Cerramos la ronda y dejamos una hebrita larga para con ella cerrar nuestra abertura con la aguja lanera y dejar también la argollita para colgar. ¿Listo? Con esta hacemos también con el hilo y la aguja hacemos la argollita. Vamos a coser toda la cabecita de nuestro reno para poderla coser a la parte de abajo. Cuando ya tengas el renito terminado, yo le hice una hebrita blanca alrededor de los ojitos, miren. Lo único que vas a omitir de la creación de este renito, de esta esferita de reno en el tutorial que te indiqué, es la bufanda. La bufanda la vamos a omitir, esa no la vamos a utilizar. Ya cuando lo tengamos así, donde cerramos con la aguja lanera, no vamos a cortar el hilo, sino que con él vamos a coser a la parte baja de nuestro bastón. En dos bloques de color. En el segundo bloque vamos a coserlo, a darle unas puntaditas y como ya tenemos el alambre introducido, lo levantamos, pero después de coserlo. Cuando ya lo tengas dobladito, si es necesario darle unas puntaditas en la parte lateral a nuestro bastón, lo puedes hacer. Yo voy a ya aquí terminar cerrando nuestra abertura y haciendo la argollita para colgar. Yo voy a pasar por la hebra delantera de cada uno de los puntos, mi aguja, y voy a jalar para cerrar. Y hago un nudito para que nuestro hilo no se salga. Y ahora voy a dejar una distancia amplia para colgar en el árbol y dejando esa distancia hago un nudito para que me quede el arito. Vuelvo y repito. Hago otro nudo y así me queda ya mi argollita para colgar con el mismo hilo con que cerré la abertura. Voy a esconder este hilo dentro del relleno y así terminamos nuestro bastoncito. Así nos ha quedado nuestro hermoso bastoncito ya terminado, todo bien cosidito. Ya le hemos dado los últimos toques, los últimos detalles y queda preciso y justo para colgar de nuestro árbol. Espero que lo disfrutes y lo hayas tejido junto conmigo a la par y puedas subir tu bastoncito, tu fotito en las redes sociales y puedas etiquetarme. Aquí en la descripción del video encuentras los enlaces de mi WhatsApp, también de mi Instagram, de mi Facebook, bueno, de todas las redes de TikTok. Y puedas etiquetarme cuando lo subas. Me encantaría ver tu proyecto terminado. Recuerda también que en mi cuenta Ravelry encuentras todos mis patrones también para que los puedas descargar en archivo PDF y guardar en tu correo electrónico, apoyando pues mi trabajo. Nos vemos en un siguiente tutorial, como siempre, por estas épocas navideñas.